Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Días atrás se aprobó a nivel de la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre primera infancia, tema que ya habíamos abordado hace un tiempo atrás y que ahora lo queremos hacer de nuevo, teniendo en cuenta este logro de la Cámara de Diputados y quien ha trabajado mucho por este tema y con quien ya habíamos tenido una conversación también y ahora la ampliamos, le agregamos seguramente información que tiene que ver con los contenidos y con la redacción final. Es a la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, a quien le estamos dando la bienvenida. Buen día, Cristina, bienvenida, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, a usted y a la audiencia, por tener este espacio, así que buenos días. Cristina, ¿no es una ley más esta? Bueno, nosotros entendemos que no es una ley más, hay muchas leyes importantes en el Parlamento, pero esta es una ley que se suma a darle prioridad política, a que sea una política de Estado, a un tema tan importante que por suerte, le digo yo como parlamentaria, como integrante del sistema político, agradezco mucho que nos hayamos puesto de acuerdo la mayoría de los diputados y diputadas que formamos parte de la Cámara de Representantes, que integramos a todos los partidos políticos, en un tema que tiene que ver con la viabilidad del país, que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, tiene que ver con que el Estado sea más eficiente en cómo garantizar sus prestaciones, que nos permita crear un mecanismo que ordene la inversión actual, que mejore la gestión, que optimice el trabajo que se hace a través de educación, de INAU, de MIDES, de salud, de vivienda, que ordena lo presupuestal, porque estamos hablando, Jorge, de que el Uruguay hoy tiene 800.000 niños, niñas y adolescentes. Tenemos casi 160.000 niños que están por debajo de la línea de la pobreza. O sea, este es un número absoluto que nos tiene que desafiar a que tenemos que hacer algo diferente para poder abordar este problema. Tenemos 7.000, casi 7.500 niños, para ser exacta, 7.473 situaciones donde el Estado uruguayo interviene y diagnostica a través de equipos de educación, de políticas sociales y de salud en situaciones de abuso sexual, maltrato. Tenemos 30.000 niños que viven en hogares de emergencia habitacional y no puede ser que no tengamos soluciones para esas dificultades tan extremas que hoy tienen los hogares con niños, niñas y adolescentes. Entonces, entendemos que este es un paso importante que da el país. En una de las cámaras falta la aprobación de la Cámara de Senadores para que después sea una ley que se reglamente, porque nosotros sabemos que las leyes son importantes, pero después tienen que tener una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo y más adelante ver la asignación presupuestal, pero lo primero que hace la ley es que ordena la fragmentación que el Estado uruguayo tiene y que le da prioridad política al tema. Nosotros nos hemos reunido con el presidente de la República, con todos los partidos políticos. Por algo en la Cámara logramos, con una discusión parlamentaria de muchos años y muy profunda, llegar a este acuerdo político de que el Estado uruguayo tiene que reordenar el diseño, la organización de cómo asigna recursos y cómo diseña la política que impacta en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, que hoy la tenemos totalmente dispersa en el Estado uruguayo. Y las familias son las que sufren esa burocracia, esa a veces inaccesibilidad. No puede ser que el lugar donde nazca un niño condicione las posibilidades que ese niño tenga de aprender, de ser feliz, de estar sano, que no fíjense, ustedes están en un departamento donde refleja bien la realidad del Uruguay, ¿no? Porque el Uruguay llega a tener promedios en líneas generales buenos de cantidad de indicadores sociales, pero cuando los desagregamos por lugar es donde tenemos las dificultades. Si ustedes en el departamento de Maldonado tienen un municipio con indicadores del primer mundo,
y localidades y municipios con francas dificultades. Entonces, entendemos que es eso, contestando tu pregunta, que es una ley más que se suma a de los temas más importantes que tiene el país para resolver, que le da robustez, que le da que sea una política de Estado independientemente de quien gobierne, y que nos va a permitir hacia adelante tener un Estado más eficiente y una política que garantice que hoy los niños en nuestro país sean la prioridad más importante para el sistema político y para quienes, cuando la ciudadanía elige una coalición, un partido para que gobierne, también tenga el amparo legislativo de que sea una prioridad por parte del país. Hay imágenes a veces que definen los momentos, y verte sentada hace un tiempo junto al presidente de la República haciendo declaraciones sobre este tema me llevó a pensar que, bueno, es la foto que necesitamos ver, no solamente en este tema, en muchos temas, ¿verdad? Pero mucho más cuando hablamos de los que vienen, de los más chiquitos, y somos responsables absolutos de ir diseñando su futuro. Y según lo que hagamos como sociedad, ellos van a ser el resultado también de lo que después pueda estar aconteciendo, ¿verdad? Pero en este tema, como en muchos otros del país, también casi siempre es inevitable que terminemos hablando de dos cosas: los recursos económicos y los problemas de la burocracia. Porque cuando los problemas en la infancia se presentan, no pueden estar esperando, porque se necesitan las respuestas ahora, porque los niños, son bebés, son adolescentes ahora, y necesitan las respuestas ahora. Esta ley puede realmente saltear esas dificultades, puede, desde el punto de vista económico y de la eficiencia del Estado, tener respuestas eficientes pero rápidas. Bueno, justamente eso es lo que aborda la ley, Jorge. Tú haces un análisis clave, porque hay una frase, yo soy hija de maestra y que siempre la aprendí de Gabriela Mistral, que dice: el futuro de los niños siempre soy. Claro. O sea, mientras que uno va, y lo decía yo en el informe que me tocó ser en mayoría de la comisión cuando discutíamos la ley en el Pleno, mientras que pasan años que nosotros esta ley, acuérdense, tuvo un precedente en el 2018, se archivó después que tuvimos una discusión solo en la comisión, acontecieron ya el periodo de elecciones. Por eso ahí todo se complejiza, porque ¿cuál es el paso trascendental de ahora? Que fue un día en que todos los partidos políticos con representación parlamentaria del país nos pusimos de acuerdo hacia dónde ir en la infancia y la adolescencia como una prioridad. La etapa de la primera infancia, que son los primeros 6 años de vida, desde el embarazo, son más que los cimientos de una casa. Crece como el 80% el cerebro, se sentan las bases de lo que ese niño o niña va a aprender, de las habilidades socioemocionales. La infancia es otra etapa clave, la adolescencia es la etapa, sobre todo la etapa de 10 a 14, que se generan cambios muy importantes en ese adolescente. Entonces no pueden seguir esperando determinadas situaciones a que el Estado sea eficiente, a que la burocracia no determine que, por ejemplo, una familia que tiene un hijo con una discapacidad, con un ejemplo que ahora está más en conocimiento, una familia que tiene una hija con un trastorno del espectro autista, migre entre las prestaciones que el Estado tiene dispersas, entre el Banco de Previsión Social, entre algunas que vienen por parte de los prestadores de salud. Todo eso son trámites, tiempo que las familias ya tienen, una carga de cuidados, una carga afectiva muy importante. No puede ser que la capacidad de bolsillo nuestra determine eso, y tampoco es justo. Entonces, y todo eso, como tú decías, también hay que saber que es la tasa de retorno a la inversión. A nosotros nos gustaría que este sea un tema ético, de derechos, por suerte que de verdad sea una política de que en esto todos los partidos políticos estemos de acuerdo. Por eso la reunión con el presidente de la República fue sustantiva, la reunión con todos los partidos políticos. El Partido Colorado tuvo también un rol clave desde el inicio, a través de la diputada María Eugenia Rosselló, el diputado Esquipani, legisladores del Partido Nacional también ocuparon un rol de tratar de llegar a lograr un acuerdo, porque hasta desde el punto de vista económico también, que
tú decías, cuando uno invierte en políticas de infancia, tiene más inversión que cualquier inversión económica se haga. O sea, está demostrado a través de un premio Nobel de Economía en el año 2000, que demuestra que por cada dólar que se invierte en esta primera etapa de la vida, la rentabilidad del retorno económico de esta inversión supera el 10% anual. Es una rentabilidad más elevada que cualquier fondo de inversión o de la mayor parte de las inversiones que se hacen en el mercado de valores. Esto del economista Navalsa, o sea, cantidad de economistas también en nuestro país ya lo han demostrado. Cómo no invertir y cómo no conceptualizar en estas etapas de la vida los costos en educación, los costos en seguridad, los costos en que el país sea viable. Nosotros precisamos que esto sea de verdad conceptualizado por todos, que sea visto con generosidad y responsabilidad por todos los partidos políticos, porque muchos de los resultados no se ven en un solo periodo electoral, sino que se ven más adelante. Pero eso es lo que han hecho los países nórdicos. Los países nórdicos hace más de 60, 80 años se pusieron de acuerdo en esto, de que de verdad la inversión más grande que pueden tener los países es en las personas, es a través de la capacidad de estudiar y de insertarse en el mundo del trabajo, y más en un mundo como tenemos hoy muy desafiante, y nosotros que somos un país con tan pocos habitantes, no hay política pronatalista, y esto también lo trabajamos con los demógrafos, que es invertir en los niños y adolescentes que ya están. Entonces, sí invertimos menos que los otros países, pero cuando lo invertimos de forma fragmentada, aislada, sin una estrategia, sin ver que los recursos que se asignan se ejecuten, estamos siendo también un Estado que está siendo omiso e ineficiente. Entonces la ley lo que hace es eso, le da prioridad política, nos obliga a que todo el sistema político esto le dé prioridad, por eso es importante cómo sigue esto, que falta la discusión en la segunda cámara y que se reglamente el año que viene, porque el impacto más grande que va a tener para que el Estado mejore su eficiencia, mejore el impacto, es que esto se ordene y en el próximo presupuesto del año 2025 también veamos dónde hace falta invertir más recursos y dónde se superponen hoy. Miren que hoy tenemos más de 500 programas en el Estado uruguayo que están dispersos a través de INAU, MIDES, salud, educación, en que impactan en alguna prestación en niños y adolescentes. Pero a su vez, después eso no se evalúa, no se mide, no se ve dónde. Si hoy estamos conversando, tenemos 30.000 niños viviendo en hogares donde hay emergencia habitacional, quiere decir que esos niños viven en hogares de piso de tierra, no tienen saneamiento y las paredes y el piso es de material de desecho. Y dentro de los programas de vivienda no hay una respuesta habitacional que den lugar a que esas familias tengan prioridad. Estamos teniendo graves dificultades, no solamente en el derecho de acceso a la vivienda, sino que esos niños viven en condiciones donde está afectada su salud, por algo la mortalidad infantil, que es lo que mide los niños que fallecen en el primer año de vida, está muy vinculada al invierno y a las condiciones de vida, porque esos niños que viven en esas condiciones, que de verdad ponen en riesgo su capacidad de enfermar y eventualmente de fallecer, también está condicionada por esto. Y hay otra cosa, que la ley obliga a que el Estado vea todas las prestaciones que se van asignando. Hoy tenemos el ejemplo de los 50 millones de dólares que nosotros como bancada del Frente Amplio, y por eso es algo importante también que este es un proyecto que viene desde la oposición, pero se trabaja en conjunto con la coalición y logramos este acuerdo de la mayoría del sistema político, porque la votamos 76 de los 86 diputados presentes y con una discusión interpartidaria muy buena, pero entendamos que de verdad, si no vemos esto con la integralidad, hoy se asignaron en el 2021 50 millones de dólares destinados a partidas de primera infancia, Jorge, y se ha gestionado y se ha ejecutado muy poco. Eso significa que se destinaron recursos y tampoco la capacidad de gestión del Estado acompasó esa asignación de recursos. Entonces, la ley lo que hace es que ordena, porque los niños no pueden seguir esperando 5, 10 o 15 años porque vamos llegando tarde. Y el costo para el país de esto es muy alto. Entonces, de una manera hay que ordenar esto sin crear una institucionalidad nueva,
pero sí ordenarlo con una prioridad política, con planes nacionales que se articulen con las prioridades departamentales, porque bueno, lo que hablábamos hoy, esto tiene que ser una política nacional, pero adaptada a la realidad de cada lugar. No es lo mismo una realidad de una zona de Maldonado Nuevo que la del municipio de Punta del Este, con diferentes características que tienen. Y también otra cosa que hace la ley, porque también en esto hemos estudiado muchísimo, hemos escuchado a personas que saben mucho, hemos estudiado todas las competencias que tienen las instituciones del Estado, el funcionamiento, qué cosas han funcionado bien. Fíjense que ayer estábamos a los 35 años conmemorando en el país de los centros CAIF, pero también hoy hay que evaluar si estamos ejecutando. Yo ayer hablaba con el contador, con el economista Alfi, director de la OPP, o sea, tenemos dificultades, o sea, se han abierto muy pocos CAIF, quizás hay lugares donde esos centros CAIF hoy son de 4 horas y tenemos que ir a más centros de educación inicial de 8 horas que permitan compatibilizar el desarrollo de los niños con la inserción y la autonomía económica de esas familias, porque hoy para una familia de clase trabajadora, cuando decide tener un hijo, Jorge, los costos económicos aumentan muchísimo. Entonces, hoy no nos puede pasar que la capacidad de bolsillo nuestra determine las posibilidades que tenga ese niño de desarrollarse y esa familia de también poderse acceder, porque no hay política social más importante que la que se logra a través del trabajo. Y si las mujeres, sobre todo, porque la pobreza en nuestro país está concentrada en los hogares donde hay niños, pero a su vez donde son mujeres a cargo de esos niños. Y si cuando se decide tener un hijo, el costo económico es muy importante, las mujeres tienen que dejar de trabajar, porque después las que trabajan, por ejemplo, entendamos una mujer que está inserta en un comercio, que tiene su licencia, en los primeros meses, cuando se reintegra a trabajar, los costos familiares, si no tiene una red de familiar para que la contenga, después acceder a un centro de educación inicial o un CAIF que la mayoría son a partir de los 2 años o cuando ahí son de 4 horas o no están cerca de su lugar de vida, tiene que pagar por ese servicio y ahí con un salario mínimo de verdad se hace muy difícil compatibilizar los dos roles y ahí es donde vamos generando graves dificultades. Entonces hoy en Uruguay lo podemos hacer, Jorge, eso es lo que hay que saber, que lo podemos hacer. Cristina, realmente me entusiasma escuchar el entusiasmo con que hablas de este tema y que puedas decir que se pusieron de acuerdo, que el sistema político se puso de acuerdo. Parece que tendría que ser una constante y que la excepción sea que no se pongan de acuerdo, pero es al revés. La constante es que no se ponen de acuerdo y el día que se ponen de acuerdo, poco menos que tenemos que pararnos y aplaudirlos como una gran excepción. Pero a su vez también, más allá del valor que en lo personal le doy a esto, tengo claro una cosa, se cumplió una etapa con la aprobación de la ley en diputados. Queda tiempo por delante, tiene que ir a senadores lo tienen que aprobar, tiene que redactarse la ley en todos sus contenidos, la reglamentación, tiene que estar el presupuesto aprobado, tiene que bajarse eso al territorio. Hay un camino a recorrer que además en sí mismo tiene 4 elecciones en un año y poco, ¿sí? O en menos de un año. Entonces, ¿qué puede pasar con un proyecto como este que toma este impulso, pero ahora se encuentra con ese tiempo electoral, se encuentra con que cada vez es más difícil que las cámaras legislativas funcionen, que hay que esperar hasta el 2025 para que se vote el presupuesto y que el dinero esté? Por lo mismo del principio, porque hay niños que hoy de repente tienen 2 años y cuando esto realmente se pueda aprobar, de repente ya tienen 5 o 6. Y hemos perdido más de la mitad de los años de vida de esas criaturas porque, ya sea por razones económicas, legislativas, democráticas, pero llámenle como le quieran llamar, pero en definitiva se puede considerar un tiempo perdido también. Eso que tú decías es así. A ver, voy respondiendo algunas de las cosas porque en esa síntesis haces muchos conceptos que me parece son relevantes. Nosotros decíamos al final del informe que es una cosa que dejar de lado todas las mezquindades, réditos políticos más micro, en pos de una población que no vota
olvidarse por un momento de qué legislador o partido presentó el proyecto. Entonces, concebir como la tarea parlamentaria más allá de una banca, en un tema que nos da la visión de país. Yo ese tema que tú tenés, yo soy médica, pediatra, optar por la actividad política es cuando entendí que a través de la política se logran transformaciones por el país. Y de verdad me gustaría que eso que tú decías, que los temas más importantes que tenga que ver como el trabajo, los salarios, la inversión, qué educación queremos, las políticas de infancia, la salud, que también tiene que mejorar, pese a que tenemos cosas muy buenas, pero cosas que tenemos que todavía dar pasos trascendentales, haya un piso mínimo de acuerdo, independientemente del ciclo electoral, independientemente de quién presenta el proyecto, si va a ser bueno para el país. Entonces, coincido en eso de que, bueno, la gente cuando nos elige, yo creo que nos elige bajo una orientación de un programa y de un partido político para que en algunos temas nos podamos poner de acuerdo. Entonces, esperen, porque se me dispararon los perros, no sé si ustedes sienten. Perdón, sí, la audiencia, pero cuenta. en este momento no estoy en mi despacho, estoy en mi casa y se me dispararon los perros. Bueno. Redondeamos, entonces, Cristina. Sí. No hay problema. En este tema es conceptual que nos pongamos de acuerdo todos los integrantes del de los partidos políticos, porque de verdad, mientras que nosotros discutimos, legislamos, son la vida. Yo esto lo aprendí hace más de 30 años con Juan Pablo Terra, Mabel Hoppenheim, especialistas que en nuestro Uruguay hace mucho tiempo ya nos ponían en la evidencia de que el Uruguay iba a tener costos muy importantes en trayectoria educativa de los jóvenes, en seguridad, por no estar invirtiendo y de forma adecuada en los niños, niñas, adolescentes. O sea, se nos va la vida y la viabilidad del país mientras más tiempo pasa en esto. Ahora sí es un... Se nos cortó. Se nos quedó sin batería. Momento. ¿Hola? No, sí, se había entrecortado, pero te escucho, Cristina. Me escucha. La vicepresidenta de la República ha acompañado, legisladores de todos los partidos políticos. Yo creo que los senadores estamos trabajando para ahora que terminó la rendición de cuenta y con otras también prioridades, vayamos dándole prioridad, porque mientras más tiempo pase, más costos va teniendo. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando con el gobierno y quienes tienen hoy las competencias para que se vayan ejecutando cosas, haciendo cosas, que no es que decimos que no se estén haciendo, pero cuando uno analiza la asignación de los 50 millones de dólares, Jorge, que tuvo la partida presupuestal de junio del año 2021, cuando la ministra de Economía, que nosotros hemos hablado mucho, mire, la ministra de Economía es muy consciente de la importancia que tiene esto, de las dificultades en la gestión que tiene el Estado y que ha tenido, lo hemos hablado con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que en este diseño de la ley, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol muy importante, pero también lo tiene Economía, lo tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lo tiene desde ese gabinete que no genera institucionalidad diferente, ordena lo que ya está. Entonces, todo eso hace que tengamos que seguir teniendo y dimensionando que este tema esté en la discusión pública, cuanto antes no estaba en la discusión, y también nosotros como Frente Amplio gobernamos 15 años, la coalición de gobierno tiene su experiencia de gobierno, y hemos analizado qué cosas han funcionado y qué cosas sabemos que hay que dar un giro diferente, y no solamente asignando más recursos, porque también hay que saber que faltan más recursos, es clarísimo, y en el tema infancia y pobreza, los niños viven en hogares que tienen dificultades, que no tienen ingresos suficientes, y por eso hay que trabajar este tema desde las características que tienen las familias también en el Uruguay. Y por ahí siempre decimos que el acceso al mundo del trabajo de las familias, de salud mental, de sistemas de cuidados, es crucial para el desarrollo de los niños, y por eso tiene que ser pensado así, pero también hay que ordenar lo que hay hoy. Si seguimos asignando recursos, algunos a salud, salud no puede ser que tenga el 10% del PBI, con mucha plata que se destina de los uruguayos y del Estado, y tengamos dificultades cuando un niño tiene una alteración del desarrollo, tiene una tartamudez, tiene un tema de salud mental, que pasen meses para que sus prestadores les den respuesta cuando eso significa mucho para la vida de los niños. Y lo peor es que el que tiene plata lo paga, en un sistema nacional integrado de salud que el país invierte mucho. Entonces, hay cosas que hoy no estamos haciendo bien y tenemos que tener la suficiente madurez política
de saber de que hay que ordenar esto, que esto tiene que ser una política y que requiere que la ciudadanía y todos los partidos políticos lo tomemos de esta manera. Cristina, ha sido una charla muy interesante y seguramente va a tener otras etapas en el futuro. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por poner este tema, gracias por la seriedad y la dimensión de cada una de las preguntas, y ojalá yo se los haya podido responder. Sí, el compromiso de trabajar, y disculpen el percance doméstico de la vida misma. No, bien, y además te consta la insistencia que habíamos tenido hasta ahora. Lo para tengo lograr... clarísimo, y tengo un debe de cuando fui a Maldonado esa vez, que estaba en otro medio, llegué tarde y siempre me disculpo por eso, así que les agradezco muchísimo, y una vez que vayamos a Maldonado estaremos ahí en frecuencia abierta en Radio Aspen, así que muchas gracias. Pero es bueno que sepas que es un tema con el cual estamos comprometidos, todo de la infancia, y que nos ocupa y nos preocupa, así que vamos a estar en micrófono abierto, siempre dispuesto a hablar de estos temas. Bueno, muy amable, Jorge, usted y a la audiencia. Buena jornada para ti. La conversación era con la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.